sus propuestas no son viables y fue muy mal alcalde de Bogotá, ha dicho el exconcejal de Bogotá y representante de la Cámara electo, Andrés Forero. Lamentablemente esta ha sido una de las campañas más sucias que yo he tenido que presenciar. Hemos visto, pues tristemente, que además, pues todos los escándalos, que no han sido pocos, se han concentrado prácticamente en una de esas campañas. Es la campaña del Pacto Histórico. Hemos visto lo que sucedió este fin de semana, una senadora electa del Pacto Histórico que pues se vanagloriaba y se ufanaba ante un auditorio de haber logrado quemar, esas eran sus palabras, ante la Procuraduría y ante la Contraloría a Sergio Fajardo, y prácticamente decían que pues iban por Federico Gutiérrez, y decían que, y ella misma decía que supuestamente lo iba a acabar el 23 de mayo. Pues si ella realmente tiene alguna clase de información sensible, pues uno lo que esperaría es que la pusiera cuanto antes en conocimiento de las autoridades pertinentes, pero pues lo que vemos es que están ellos en ese ejercicio. Ese fue el último de los escándalos, pero vimos lo que pasó con el hermano del candidato Gustavo Petro, que pues tuvo que reconocer que había estado en la cárcel, nada más y nada menos, pues este es un nombre familiar para nosotros los bogotanos, con Iván Moreno, con otros condenados, con otros políticos condenados por parapolítica y por corrupción, y que, según ha trascendido en los medios de comunicación, les ofreció a ellos, a nombre de la campaña de su hermano, perdón social, rebaja de penas a cambio de apoyos electorales. Vimos lo que pasó también con la senadora electa, también del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, que su hermano está en este momento en la cárcel, en vías de ser extraditado, y adicionalmente, pues, hasta Gustavo Petro, que pues había un poco cerrado los ojos ante el prontuario que tiene esta señora por lo que hizo con Ingrid Betancourt y los demás secuestrados, que un poco le recomendaba a las FARC en su momento, según lo que ha dicho su asesor más cercano, le decía a las FARC que no los entregaran hasta que pues políticamente les sirviera un poco más, la relación que ha tenido con el régimen venezolano, lo que ha pasado con Alex Saab, etcétera, 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 pues Petro había cerrado los ojos y en este momento pareciera que hay otra cosa más grave porque pues Gustavo Petro le pide que se retire de la campaña. Entonces son muchísimos los escándalos y lamentablemente pues casi todos están relacionados con el pacto histórico. Dice Isabel Zuleta, la senadora electa del Pacto Histórico, quien tiene fotografías con primera línea, que en su declaración que trascendió en redes sociales dice, estoy utilizando una palabra, la de quemar, que me enseñaron en el argot político, dice Isabel Zuleta tras la polémica con Fajardo. Y también ha dicho que quemar es decir la verdad, que simplemente ese era el trabajo, no que estaban diciendo mentiras, sino que estaban diciendo que ese candidato no le convenía al país. Es que John Didier, mire, la verdad es que la resignificación de las palabras que hemos visto en esta campaña gracias al pacto histórico es monumental. Se me olvidó en ese recuento de los episodios un poco escandalosos que se han vivido, lo que pasó con un abogado del pacto histórico, el señor Río Malo, que pues dijo que había infiltrado la campaña de Federico, lo dijo, después salió a negarlo, después tuvo que reconocer que sí lo había dicho, que sí la había infiltrado, y después decía, no, es que infiltrar no es infiltrar. Y ahora, pues esta señora, a propósito de que iba a acabar con Federico Gutiérrez, dice, no es que acabar con Federico Gutiérrez no es acabar con Federico Gutiérrez. Pero mire, una cosa sobre el tema de quemar. Yo pues entiendo que obviamente en un ejercicio político, pues uno controvierta y que uno pues denuncie o uno le recuerde a la ciudadanía, por ejemplo, si hay una persona que ya fue alcalde o que ya fue gobernador, etcétera, etcétera, pues que le recuerde a la gente qué es lo que hizo o no hizo. La cuestión es que cuando ella hablaba de quemar, John Didier, ella habló y se remitió inmediatamente, o mejor dicho, en la misma frase, a la Procuraduría y a la Contraloría. Entonces ahí es donde a uno realmente le preocupa esa expresión, que haya Sí. sido parte de una estrategia donde quién sabe quién le pudo haber ayudado para dejar marginado, para maltratar al candidato en ese momento. Pero además yo le digo, ha trascendido otro video. Mire, usted sabe que además Sergio Fajardo no es el candidato que yo estoy apoyando. Ujú. Yo a Sergio Fajardo lo reconozco como un actor político válido en el país, una persona que ha sido gobernador de Antioquia, que ha sido alcalde de Medellín, que ha tenido logros significativos,
pero pues no es en este momento la persona que estoy apoyando, pero de todas maneras soy capaz de reconocer en él a un contradictor válido. Pero le decía que este hombre ha sido objeto del matoneo por parte de esta señora en otras ocasiones. Hubo un momento en que él estaba en alguno de los municipios de Antioquia haciendo una correría y la señora fue a sabotearlo. Y mientras él estaba hablando le ponían sirenas y ella se reía. Yo creo que esa no es la forma de vida de hacer política y yo realmente sí lamento mucho que el candidato Gustavo Petro no haya salido a rechazar eso, como no ha salido a rechazar tampoco el apoyo de la guerrilla del ELN ni de las disidencias de las FARC. Y de hecho supimos esta semana que el sucesor de Otoniel anda pidiéndole a la gente que voten por Gustavo Petro, andan diciendo que voten por el pacto histórico porque aparentemente les daría un perdón social. Algo que casa perfectamente, que calza perfectamente con pues lo que vimos que estaba haciendo el hermano y con lo que estuvo diciendo, creo que fue en Valledupar, que él decía que los paracos vinieran a él porque, esas son palabras de Gustavo Petro, porque él creía que tenía que haber segundas oportunidades. Entonces, ese es más o menos el panorama en el que estamos en este momento, John Didier, y por lo último que yo diría que me parece lamentable es que el candidato no esté yendo a los debates. Uno entiende que por razones de agenda pueda que el candidato no vaya a uno de los tantos debates que pueden presentarse. Yo sé que son varios, pero es que realmente no ha ido prácticamente a ninguno. Y ahí sí, uno sí quisiera, pues que Gustavo Petro un poco le diera la cara a el país, que mostrara cuáles son, bueno, él dirá que pues sí ha logrado difundir sus propuestas, pero pues por lo menos que las pudieran contravertir los demás candidatos, porque tristemente esas propuestas son propuestas que no son novedosas, que se han aplicado en otros lugares del mundo, en particular en otros lugares de América Latina, y tristemente han tenido muy malos resultados. Y no me refiero solamente al caso venezolano, sino que me refiero, por ejemplo, al caso argentino. El pacto histórico critica al gobierno del presidente Duque por la inflación que se está presentando, que yo sé que es un tema complejo y que está afectando a las familias colombianas, pero que es un tema que no está relacionado solamente con Colombia. Hay una inflación mundial derivada de la pandemia y derivada de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero a cuenta de las malas políticas, que son las mismas que quiere traer aquí a Colombia Gustavo Petro, en la Argentina tiene una inflación del 60%, John Didier, del 60% y que va a llegar, según los analistas, a 110%. Entonces, un poco uno sí quisiera que Gustavo Petro fuera a los debates para que los demás candidatos pudieran contravertir y pudieran demostrar cuán erradas son esas propuestas que él tiene. Sí, pero ahí sería fundamental también la documentación, la información de los ciudadanos sobre realmente lo que está propone. Hablábamos con Omar Orestegui, el director de Bogotá, ¿cómo vamos? Y dice que las propuestas que él está haciendo para implementarlas en Colombia es muy difícil porque no hay dinero que alcance, que esas son promesas de campaña, porque cuando esté en el gobierno va a ver que no va a tener los recursos para financiar todas esas propuestas. Más allá de que las propuestas de él sean inviables o no y cambiar de la noche a la mañana el modelo del desarrollo del país en su economía y en su funcionamiento, acabar con la CPS, por ejemplo, más allá de eso, quería comentarle sobre la situación del anuncio que le ha hecho en las últimas horas de que quiere hacer la paz con todas las organizaciones al margen de la ley, incluido el Clan del Golfo. Es allí donde cobra sentido que esta organización esté en este momento dando la orden de apoyar a este candidato en primera vuelta. Pues yo creo que sí, John Didier, precisamente eso es es un elemento otro más de esa historia que pues todos empezamos a conocer por cuenta de las declaraciones que el propio Gustavo Petro dio, creo que fue en Revista Semana, donde decía que él estaba promoviendo en las cárceles de Colombia una cuestión que se llamaba el perdón social, Sí, señor. ¿cierto? Y que pues vimos que su hermano lo estaba propiciando, vimos que Piedad Córdoba también. Entonces, yo creo que eso hace parte de eso. Él seguramente les está ofreciendo una serie de beneficios. Él dirá que es de sometimiento a la justicia. Habría que ver porque pues aquí se ponían a criticar que Otoniel fuera extraditado a Estados Unidos, pero pues ahí esa misma gente está feliz con que la guerrilla de las FARC, sin haber dicho la verdad, sin haber pagado un solo día de cárcel, hoy esté pontificando desde el Congreso
de Colombia. Para ellos, lo que está pasando con Otoniel supuestamente es impunidad, que está en una cárcel de Estados Unidos donde ve el sol solamente un par de minutos al día y que en cambio los guerrilleros de las FARC, los jerarcas de esa guerrilla sanguinaria que tanto daño le hicieron a Colombia y que hoy están en el Congreso de nuestro país, pues sencillamente ellos sí supuestamente están aportando a la justicia. Entonces, a uno le preocupa son las condiciones. Pues claro que a todos nos gustaría que hubiera un sometimiento y que estas personas se fueran a la cárcel. Lo que pasa es que seguramente Gustavo Petro les estará ofreciendo unas condiciones que para ellos sean satisfactorias, pero que realmente no respeten los estándares de justicia y de verdad que exigen las víctimas. Ahí estaba entonces el exconcejal de Bogotá y actual representante electo, representante a la Cámara por Bogotá y por el Centro Democrático, Andrés Forero, a propósito de lo que está pasando en esta campaña presidencial. 7 de la mañana, 19 minutos, el tiempo en el territorio colombiano. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. Somos Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Solo las mamás tienen el poder de alimentar el futuro. Pueden leer la mente y resolver misterios. Logran convertir lo más simple en algo inolvidable. Son especialistas en hacer aparecer objetos y desaparecer preocupaciones. Y conocen muy bien el secreto para aliviar todos los males. Aunque dicen que no hay un manual para ser mamá, nadie como ella para llenar nuestra vida de bienestar integral. ¡Feliz día, mamá! Compensar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio. Somos el sistema AIR. Aquí solo hay talento, creatividad, profesionalismo y dedicación al desarrollo de un periodismo libre, sin fronteras. Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras, con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es mundial. El CIA está informando. ¿Qué está pasando en Colombia?